Todavía, no sé por qué, pero tengo el placer de presentaros a Ángeles Carrasco. La profesora Ángeles Carrasco viene de la Universidad de Castilla-La Mancha y bueno, ella también está detrás de la organización de jornadas y de eventos relacionados con el GROC y nos va a hablar hoy del sujeto. Algo se dijo ayer en la charla de Silvia, pues qué pasa con el sujeto, qué pasa en primaria, ¿verdad? Y qué hacemos con él cuando nos llegan a secundaria. Pues os dejo con ella para ir más o menos sobre horario y gracias por venir. Gracias. A ver si funciona esto. ¿Me oyen? Sí, ¿verdad? Sí. Bueno, voy a intentar empezar desde aquí. Muy buenas tardes a todos. Me parece que no va a poder ser, porque no soy capaz de estarme quieta. Muy buenas tardes a todos y muchas gracias a todos los presentes por su interés y especialmente a los organizadores de las jornadas MAMEN por invitarme a mí a estar aquí esta tarde. Ahí tienen el título de mi intervención, la importancia de llamarse sujeto. Esta intervención puede considerarse continuación de una que presenté en las primeras jornadas GROC de Ciudad Real hace ya 3 años. Si allí me proponía hacer un recorrido por cómo se enseña gramática en primaria, lo que aquí traigo esta tarde es un ejemplo concreto. Sé que ustedes son la mayoría, si no todos, profesores de secundaria y de bachillerato. Por eso, bueno, deben tomarse, o mi invitación es a que se tomen los siguientes minutos como un diagnóstico de los contenidos con los que llega un estudiante o cómo ha conseguido esos contenidos un estudiante que empieza primero de la ESO. Yo parto de un consenso, lo expresa Carmen Rodríguez Gonzalo en esa diapositiva estupendamente. Ella dice que se requiere desarrollar cierta conciencia metalingüística con distintos grados de explicitud para poder utilizar bien las lenguas que aprendemos en la escuela, es decir, para poder utilizarlas en distintas situaciones públicas y privadas y para diferentes finalidades. Mi objetivo es señalar los obstáculos que para esa conciencia o para el desarrollo de esa conciencia metalingüística supone la transposición didáctica que se lleva a cabo en los manuales escolares. Yo me voy a centrar en los manuales de 3 editoriales muy frecuentes en Castilla-La Mancha, que son los de Anaya, Santillana y Vicens Vives, y en los ciclos últimos, en tercero, cuarto, quinto y sexto, los niños tienen entre 8 y 12 años. Antes están aprendiendo a escribir. Este es el esquema de mi intervención. El bloque grueso, el que me centraré, es el segundo y esos títulos, bueno, pues intentan condensar los aspectos en los que yo me voy a centrar. ¿Vale? Por ir ya rápido, empezamos con el primero. Lo llamo en casa del herrero cuchara de palo. Imagino que ya se están ustedes imaginando qué tipo de problema voy a destacar, y es nosotros que la perplejidad que uno siente cuando examina los libros de primaria. Perplejidad por el hecho de que en una disciplina como es la lengua castellana, a la que se asignan las competencias de comunicación oral y escrita, comuniquemos tan mal, con unos contenidos escurridizos, por decirlo de una manera elegante, ¿vale? Muy vagos, como llamaré más adelante, de hoja todos caduca, ¿vale? Pero voy a justificar estas afirmaciones con datos constantemente. Empiezo con la conexión que establecen esos manuales entre sujetos y oraciones. Las calabazas. La calabaza ruperta está protegida con derechos de autor, entonces esas calabazas que voy a colocar simbolizan pues, la ruperta, o quieren recordar la ruperta del 1, 2, 3, no nos llevamos el premio. Santillana es, a mi juicio, se lleva la calabaza, la peor editorial en este sentido. En el tercer curso, perdón, en tercero de primaria, los niños tienen 8 años, nos dice que las oraciones tienen sujeto y predicado. Y destaco tienen. ¿Por qué? Me parece una mala
elección. Los niños de 8 años tienen pecas o tienen los ojos azules. Los niños de 8 años tienen balones y tienen hambre. Y fíjense que doy ejemplos tanto de propiedades transitorias como de propiedades permanentes. ¿Vale? La pregunta que nos podemos hacer es: ¿las oraciones tienen sujetos y predicados siempre o no los tienen siempre? ¿Es tener sujeto y predicado una propiedad transitoria o es una propiedad permanente? Ya verán que no es una pregunta baladí, que después vamos a volver a ellas. Estas preguntas, aviso porque va a haber muchas más, no son preguntas que se vaya a hacer un niño, los niños no preguntan, y menos este tipo de cosas, preguntan otras. Son preguntas que a mi juicio debería hacerse quien programa, quien hace esos manuales o incluso quien enseña. Son preguntas que nos evitarían problemas a largo plazo. De este tipo son también las siguientes. Todas las oraciones tienen sujeto. Los niños no todos tienen los ojos azules ni todos tienen balones. ¿Y tienen algo más las oraciones? Sujeto y predicado es lo único que tienen. Fíjese, todo eso solamente por el verbo que hemos elegido. Insisto que para mí es la peor editorial, la peor elección. Hay otras mejores. La misma editorial, un año después, Santillana ya nos dice otra cosa. El verbo tener ya se acompaña de expresiones como dos partes, dos elementos, se sustituye a veces por constar. Creo que es mejor elección en el sentido de hay menos problemas a largo plazo. Aquí lo que se quiere subrayar es la relación de parte-todo. Es decir, si el todo es la oración, el sujeto es una de las partes, ¿vale? Pero incluso ahí, fíjense que hay que hilar muy fino, podemos hablar de distintas relaciones parte y todo. Pensemos en una ensalada. Una ensalada, si lo tomamos como el todo, podemos pensar que la lechuga es una parte, el tomate es la parte, pero piensen que si yo quito la lechuga sigo teniendo ensalada, si sustituyo el tomate por aceituna sigo teniendo ensalada. Vamos a otro tipo de relación parte y todo, el que nos puede simbolizar ese calendario, el año y los meses. Los años tienen 12 meses, pero si yo prescindo de cualquiera de ellos me he cargado el año. ¿Vale? Pues la idea es que es a ese tipo de relación parte y todo, la que simboliza el calendario, el año, al que hay que tender. Nuestro objetivo debe ser, en mi opinión, que los niños entiendan que sujeto y predicado son la oración. La oración no es algo al margen del sujeto, la relación entre el sujeto y el predicado. Esa es la idea, que no es mía, por supuesto, la encontramos en la nueva gramática de la lengua española, ahí lo tienen ustedes. La oración es la unidad gramatical que el predicado forma con el sujeto, ¿vale? Creo que es en esa dirección en la que hay que tender. Y ojo, vaya por delante para ya hacer el spoiler o destripar el final, que yo no tengo claro que haya que hablar de sujeto en primaria. Ahí voy a terminar. Pero tenemos que jugar a ver qué se hace, se habla de él. Bueno, vamos a ver cuáles son los problemas. Vamos a hablar ahora de sujetos. ¿Vale? ¿Qué se entiende por sujeto? Y aquí la calabaza, nuevamente, es para Santillana. Santillana ahora no es la única. Vamos a ver este tipo de definiciones de manera recurrente. Se nos dice que el sujeto de una oración es la persona, animal o cosa, por un lado, me voy a centrar primero en eso, y por otro, de la que se dice algo. Recuerden que Santillana nos decía hace unas diapositivas que las oraciones tienen sujeto. Ahora nos dice que los sujetos son animales, personas y cosas. Luego las oraciones tienen personas. Nos reímos, pero es que es así. O sea, si hacemos las conexiones, ahí es a donde vamos. Algo que es completamente ridículo. ¿De acuerdo? Vamos por camino equivocado. Si queremos crear esa conciencia metalingüística en nuestros estudiantes, en nuestros alumnos, confundiendo constituyente oracional con denotación del constituyente oracional. Eso es algo que hay que evitar, ¿vale? Vamos a la segunda parte de esa definición. El sujeto es aquello de lo que se dice algo. Ahora vamos a hacer algo que tampoco se hace en los manuales, que es permitir que los niños jueguen con distintos ejemplos. Los niños no juegan con ejemplos, los niños aprenden ejemplos prefabricados, ejemplos construidos ad hoc para que encajen con las definiciones que nos interesan. Entonces, algo de lo que hablaré enseguida
es que la noción de sujeto se estudia o se enseña en relación con un único tipo de oración, y ese tipo de oraciones son las enunciativas. Luego, vamos a hacer el experimento de decirle a un niño que busque un sujeto, entendiendo sujeto, como aquello de lo que se dice algo. En esa oración no tenemos sujeto, ¿lo ven? Pero vamos a una enunciativa. El niño tendría problema a la hora de decidir si es Juan o Pedro el sujeto de una enunciativa, como Juan me dijo algo de Pedro. ¿De quién decimos algo? O Juan me devolvió ayer el libro, o me asusta Juan. ¿De quién decimos algo? ¿De Juan o de mí? ¿Vale? Y son sencillitas, ¿vale? Estas son mejores. Obviamente nos hemos dejado fuera de las oraciones las personas, animales y cosas y hablamos de palabras o grupos de palabras. Nos falta lo del final, pero ya lo vamos arreglando. Aquí se estropea el final porque al niño se le dan opciones, ¿vale? A los niños no hay que dejarles elegir. ¿Por qué no hay que dejarles elegir? Fíjense, ahí tiene que elegir entre que el sujeto sea el que realiza la acción o el sujeto sea aquello de quien decimos o de lo que decimos algo. Problema, no 4, que sería el tipo de ejemplo que nos vamos a encontrar en los manuales, los que encajan, los que funcionan, sino 5 y 6. Si nos fijamos en quién realiza la acción, el sujeto es María. Si nos fijamos en de quién estamos hablando, el sujeto es Juan. Y lo mismo para 6. Si nos fijamos en quién hace algo, ese es Juan. Y si nos fijamos en de quién se dice algo, esa es María. Sí, lo he dicho bien. ¿De acuerdo? Nunca es tarde si la dicha es buena. A este tipo de oraciones, de definiciones, hay que tender porque no nos salimos de la gramática. Los sujetos son palabras o grupos de palabras y los sujetos concuerdan con los predicados, infalible. ¿Vale? Pero aún nos encontramos cosas difíciles de manejar. Esta definición de sexto de Vicens Vives se puede parecer mucho a las que ustedes manejan en secundaria. Se nos dice, normalmente la oración está constituida por dos grupos sintácticos, uno que cumple la función de sujeto y otro la de predicado. La función de sujeto la desempeña un grupo nominal cuyo núcleo es un nombre o un pronombre. Ya están preparados para ir a secundaria. ¿Vale? Lo estarían. Ojalá, pero fíjense que para que estén preparados, para que asimilen estas definiciones, tienen que haber hecho antes otras cosas. Por ejemplo, tienen que entender que es un grupo sintáctico. Por ejemplo, tienen que entender qué relación existe entre ser un grupo sintáctico y tener núcleo. Y, por supuesto, tienen que saber cómo se comporta un núcleo. No lo saben. Se lo digo yo porque en sexto, esto era de sexto, ahí tenemos la cita, pero vámonos a quinto, todavía no han llegado a sexto y miren lo que están entendiendo, que el sujeto es la persona, animal o cosa, otra vez, pero seguimos, que ahora viene lo marciano. La palabra más importante del sujeto es el sustantivo. Estábamos hablando de personas, pasamos a sustantivos. Sujeto, sustantivo. Y es la palabra más importante, por eso es el núcleo, la importancia de los núcleos. No hay ni un solo manual, ni en primaria ni en secundaria, que nos explique en qué consiste ser importante. Los niños saben que su mamá es importante porque es la que hace, yo qué sé, la mochila. En mi caso la comida no, la mochila. Que el director del cole es importante porque es el que cierra la puerta, ¿vale? Pero ¿por qué es importante un núcleo? Ay, me he saltado lo de los grupos sintácticos que también tiene miga. Se llama grupo sintáctico sintagma la palabra o grupo de palabras que desempeña una función sintáctica determinada. Ojo, pero acabamos de leer que el sujeto es la función que desempeña un grupo sintáctico. Luego círculo. Y de ahí nos salimos. Y, por supuesto, deberíamos saber en qué consiste desempeñar una función cualquiera, pero la de sujeto, que es la que nos ocupa, ¿vale? Sobre eso, Vicens Vives, me fijo en una de ellas, dice 3 cosas distintas en esos 4 cursos de primaria. Hablamos de personas, animales o cosas que realizan acciones o de las que se dice algo en tercero y en quinto.
Mientras, en cuarto, se ha dicho que el nombre o grupo nominal es el nombre o grupo nominal que concuerda con el verbo, y en sexto teníamos esa definición que nos preparaba para secundaria. Los niños no aprenden, no pueden aprender. Lo que aprenden es a que lo que vale un año no vale el siguiente, y de lo que se trata es de memorizar y colocarlo en un examen. Vamos a hablar, termino este apartado con una diferencia también interesante entre sujetos. Todas las editoriales nos dicen que, claro, a veces el sujeto no se escucha. El sujeto puede sobreentenderse, se trata de sujetos tácitos, elípticos, gramaticales, también se dice. Pero lo que resulta curioso es que en estos casos, lo pueden ustedes leer y así yo voy contando lo que quiero contarles, es que se le dice al niño que el sujeto se puede recuperar, se recupera, y la pista nos la da el verbo, que es muy bueno, tiene morfología de persona, y entonces yo recupero. Pues ahí tengo un ejemplo con fundaron la ciudad, ellos fundaron la ciudad. ¿Problemas? El niño ninguno, el niño no tiene problemas. Los tenemos los que examinamos este tipo de materiales. El niño está viendo que puede construir cosas como Alfonso X fundó Ciudad Real o fundó Ciudad Real. ¿Vale? Se nos dice que en 7b el verbo está dándonos el sujeto. Él fundó Ciudad Real. La pregunta que se haría a un alumno avispado es ¿por qué si en 7a tengo sujeto, me da el sujeto el verbo también? Es decir, ¿por qué tengo una tercera persona? Ese tipo de concordancias nos explican. Pero otra cosa aún más llamativa. Llamaron a la puerta a las 2 de la madrugada. Saben ustedes que tiene dos interpretaciones, pero esta forma de entender el sujeto tácito nos lleva a quedarnos solo con una, aquella en que, por ejemplo, mis hijos se han ido de fin de semana, se han olvidado las llaves y cuando vuelven a casa a las 2 de la madrugada, ellos llamaron a la puerta a las 2 de la madrugada. Tenemos un referente definido. Pero sabemos que lo mismo podemos decir si nos llaman a las 2 de la madrugada, vamos a la puerta, nos asomamos por la mirilla y no vemos a nadie. Y ahí no podemos sustituir llamaron a la puerta a las 2 de la madrugada por ellos llamaron a la puerta a las 2 de la madrugada. ¿Sí? Porque el referente no es definido, no es conocido. Esto no se aborda en primaria, bien, pero sí en secundaria. Y en secundaria tenemos una, digamos, solución mayoritaria. Es la de tratar estas oraciones como casos de ambigüedades sintácticas. Es decir, se nos dice que llamaron a la puerta puede tener o puede representar dos tipos de oraciones. Una oración con sujeto, ellos llamaron, ¿vale? Y una oración sin sujeto, impersonal. Ambigüedad sintáctica, tenemos dos tipos de oraciones. ¿Vale? La solución de la nueva gramática va porque lo tratemos como una ambigüedad semántica. Es decir, tendríamos un sujeto en ambos casos es un sujeto tácito de tipo pronominal y en ambos casos, digamos, tenemos que buscarle antecedente y lo que cambia es el tipo de antecedente que podemos relacionar con ese sujeto tácito pronominal. En un caso se trataría de referente definido, en otro caso de un referente indefinido. Esa es la solución de la nueva gramática. Vamos a otro apartado. Más vale pájaro en mano que ciento volando. Aquí voy a algo que he anunciado hace un momento. La noción de sujeto se aprende siempre vinculada a un único tipo de oración. Son oraciones enunciativas que además tienen verbo conjugado siempre. Es decir, las oraciones, como ustedes bien saben, son tipos de enunciados. Hay dos tipos de enunciados, el oracional y las frases, ¿no? Las oraciones se distinguen de las frases en que tienen un verbo conjugado. ¿Vale? Problemas que nos vamos a encontrar. ¿Qué hacemos? ¿Cómo llamamos a los enunciados que tienen ustedes entre corchetes? El tren descarrilar en 9, de ello va a hablar Pilar más adelante, el tren descarrilando en 10, archivadas las denuncias en 11 y no poder entrar en 12. Pero no nos estarás diciendo que de esto se habla en primaria. No, por supuesto, ahí no llegamos. Yo voy
más a largo plazo, porque creo que en eso consiste no equivocarse. Nosotros no podemos, digamos, el error de los manuales, y creo que también se aplica a secundaria, consiste en que el que programa, programa primero. Ya vendrá el de segundo, ya vendrá el de tercero. ¿Vale? Si nosotros trazáramos un camino continuo y estuviéramos considerando en cada momento a dónde nos llevan las decisiones que estamos tomando, evitaríamos muchos problemas. Entonces, la decisión de decir que la oración es un tipo de enunciado con verbo conjugado nos lleva a un problema inmediato. No son oraciones las que tienen verbo no conjugado. ¿Es eso lo que queremos decir? Fenomenal. Pero bueno, entonces, ¿qué es eso? Ya está. ¿Cuáles son las soluciones que ofrecemos para eso? Esa oración es independiente siempre. Empieza con una mayúscula y termina con un punto, ¿vale? Otra vez, a largo plazo, un niño que pregunta cosas o un maestro que le da vueltas a los contenidos que tiene que enseñar. ¿Qué hago con 13? ¿Lo que hay entre corchetes es oración o qué es? Porque hay una forma verbal, está conjugada y la secuencia acaba en punto, no empieza con mayúscula, la otra sí. Como ya has terminado, empieza con mayúscula, no termina en punto, también tiene verbo, hay otro verbo, ¿qué hacemos con eso? ¿Vale? Algo de este problema se plantea en primaria, muy poquito. Lo que nos dicen los manuales de primaria es que hay dos tipos de oraciones, las simples y las compuestas. Y ahora distinguimos al peso, por eso la balanza. Simple, solamente tenemos un verbo. Compuesto, tenemos más de uno. Con esa información, otra vez, nos enfrentamos a la vida real, a ejemplos facilitos, como me molesta el continuo chirriar de la puerta y tendremos que decidir si es una oración simple y compuesta, tiene dos verbos. Tienen que salir, es simple o compuesta, tiene dos verbos. Juan habló con Ana y María con Luis. Es simple, solo tiene un verbo. ¿Vale? Esas oraciones, además, ya lo hemos dicho, tienen personas, animales y cosas que realizan acciones. Problema que nos encontramos en sexto y solo en Vices Vives. Llueve, no tiene persona que haga nada. Luego hay oraciones sin sujeto. ¿Lo ven? ¿Todas las oraciones tienen sujeto? Pregunta que nos hacíamos al principio. Pues no, o no siempre. ¿Vale? Estas no. Problema. Llueve. Es algo que los niños dicen muy a menudo según las comunidades autónomas. Pero piensen en que estos niños cuando pasan a secundaria estudian inglés todos, ¿vale? Y se encuentran con la pareja gemela en inglés. Y si están haciendo relaciones, que no las hacen porque ya se han muerto sus neuronas cuando llegan a secundaria después de todo esto. It, ¿qué es? Pues el profe de inglés te va a decir que es el sujeto. Anda, pues tenéis sujeto y yo no. ¿Vale? Pero fíjense ustedes que en 19 tendríamos que hablar de otro tipo de oración impersonal, ¿vale? Porque ahí no hay una persona que realice ninguna acción. Lo mismo pasa en 20 y bueno, 21 ya además tiene otros problemas porque no sabemos si es compuesta, es simple, qué es, pero ese sujeto que yo he subrayado que no aparece en absoluto en un manual de primaria ni siquiera es una persona y no realiza ninguna acción. Luego oración impersonal. Vamos a quien mal anda, mal acaba. Aquí parto de que tenemos que, antes de empezar a redactar un manual, habría que tener claro ciertas cosas. Por ejemplo, cuando me refiero a si tengo que hablar de sujetos solo. La de sujeto es una noción sintáctica. Hacer sintaxis supone considerar la estructura de la oración. ¿Vale? Y el punto de partida de la estructura son los constituyentes oracionales. ¿Vale? Esto debería ser la hoja de ruta. ¿Vale? En contra de todo esto trabajan cosas que ocurren en los manuales, como por ejemplo, se va de lo complejo a lo sencillo. La oración aparece muy pronto, constituyente aparece o grupo sintáctico muy tarde, pero tendría que ser la relación contraria. Y peor aún que eso es que los manuales manejan nociones lineales en lugar de jerárquicas y eso es un obstáculo importante para entender qué es oración, qué es constituyente, qué es función que desempeña un constituyente.
Les voy a dar ejemplos de esto último. El primero es el que más me gusta. Las oraciones se conciben en los manuales de primaria como grupos o conjuntos estirables de palabras. Siempre podemos añadir algo más y no es broma. Este es un ejemplo, volveremos sobre más ejemplos como este que nos encontramos en los manuales. Fíjense que hay una imagen hecha como de muy cercano y debajo dice Luis y Ana meriendan. Alejamos la cámara, sale un poquito más grande, Luis y Ana meriendan un bocadillo y nos alejamos un poquito más, Luis y Ana meriendan un bocadillo en el parque. Las oraciones las podemos estirar, podemos añadir más información. Lo que yo me pregunto es cómo evitamos que el niño haga esto, que diga cosas o que construya cosas como Luis y Ana meriendan un o Luis y Ana meriendan parque. Ustedes me van a responder algo obvio, pero es que esto no hay que evitarlo, es que el niño no va a decir eso nunca, ni va a hacerlo en ningún ejercicio. ¿Por qué? Pues porque sabe español, evidentemente, pero no le estamos enseñando español, le estamos enseñando gramática. Y el concepto gramatical que cuenta y es importante aquí es el de grupo sintáctico, constituyente, como ustedes quieran. Eso no se puede añadir porque un no es un constituyente, ¿vale? Y fíjense que estos son precisamente los datos interesantes para que el niño entienda el concepto. Los datos negativos a los que no los enfrentamos nunca. Esas oraciones que están formadas por conjuntos de palabras, además, las palabras están ordenadas, otro misterio. ¿Cómo están ordenadas? ¿Eso significa que hay una palabra que tiene que ir delante, otra detrás, en tercer lugar? No, no se dice nada de todo esto. Está, ya veré un ejercicio más adelante para mostrar en qué consiste. Otro ejemplo de que las nociones que se manejan no son jerárquicas sino lineales es el hecho de que del sujeto se dice que suele aparecer al principio, pero también puede aparecer al final. Ahí tienen ustedes un ejemplo, en la obra actuaron todos los alumnos, o puede aparecer en medio, no se sabe en medio de qué. Eso es otra. ¿Cuál es el medio de una oración? Actuaron todos los alumnos en la obra, ¿vale? La pregunta es, ¿cómo evitamos que el niño ponga cosas en medio, pero en otro medio, ¿no? Actuaron en todos los alumnos la obra, actuaron en la todos los alumnos obra. Evidentemente esto no lo van a hacer, pero ¿por qué no? O sea, lo divertido sería decirle a un niño, esto no se puede, ya lo sabes, esto sí se puede, vamos a intentar entender por qué. Y claro, ¿por qué se insiste en la movilidad del sujeto? ¿Qué característica, qué datos sobre su naturaleza nos está revelando esa movilidad? ¿Existen otros constituyentes con estas propiedades, con esta misma propiedad? Tampoco son preguntas que se respondan. Este es más conocido, imagino. Los adjetivos son los que acompañan a los nombres. Otra noción lineal, inútil. Estos ejercicios que yo hago a mis alumnos de segundo del grado de español en Ciudad Real. ¿A qué sustantivo acompaña escoceses en 22A? A cuadros. ¿A qué sustantivo acompaña escoceses en 22C? A cuadros. Fenomenal. ¿Qué nos dice eso sobre la sintaxis de esas secuencias? Nada en absoluto. ¿A qué sustantivo acompaña escocesa en 22B? A cuadros. ¿Vale? Pero la sintaxis de 22B no tiene nada que ver con la de 22A ni con la de 22C. Ya hemos hablado de oraciones simples y compuestas por número de verbos. Claro, un alumno o alguien que programe con cabeza podría pensar, ¿y esto sirve realmente para algo? Porque, claro, podemos extender este tipo de diferencia a otros constituyentes. ¿Por qué no hablar de grupos nominales simples como el libro y grupos nominales compuestos como el libro de María, que tiene 2 nombres? O grupos preposicionales simples como de la puerta y grupos preposicionales compuestos como de la puerta de tu habitación, que tienen más de una preposición. ¿Qué nos dice además el hecho de que tengan más o menos verbos sobre la naturaleza gramatical de este tipo de oraciones? Nada. Ahora los ejercicios.
Porque uno puede decir, bueno, los manuales te presentan pildoritas chiquititas de contenido, pero luego los ejercicios, las tareas de casa, los niños profundizan, entienden, se da más información. Nada más lejos de la realidad. Yo he agrupado los ejercicios por tipo de tarea que se pide. A los primeros que tienen ustedes en pantalla los llamo de la oración chicle. Ya he hablado de ello. Al niño se le da un modelo, tipo Sara leyó el libro, Sergio probó la tarta, perdón, el modelo está aquí. Silvia escuchó un ruido muy fuerte, Silvia escuchó un ruido muy fuerte en la calle. Lo que tiene que hacer es lo mismo, estirarlo, estirar esta oración y estirar esta oración. Pero fíjese en el siguiente, que es: escribe en tu cuaderno oraciones que estén formadas por 2 palabras, por 3 palabras, por 4 palabras, por 5 palabras, por 6 palabras. Y la pregunta es, ¿por qué? Y los niños lo hacen dócilmente. ¿Por qué? Tener 2 palabras me lleva a ser un tipo de oración distinto de tener 3, tener 4. ¿A dónde nos llevan estos ejercicios? Luego están las oraciones cosmos. Frente al caos de las palabras, yo ahora cojo palabritas sueltas y construyo el cosmos, construyo una oración. Ustedes, si tienen hijos en primaria, ya verán que el tiempo que les lleva es ninguno. Ordena estas palabras en tu cuaderno para formar oraciones. Tenemos ejercicios de cada abeja con su pareja. O bien relacionamos columnas de sujetos y predicados, o bien rellenamos huecos, bien de sujetos, bien de predicados. Tenemos ejercicios de buscar cosas. Se nos dan secuencias como esta, y se nos pide que busquemos el sujeto, que digamos si ese sujeto es elíptico o no, etc. Se nos proporcionan viñetas y tenemos que construir una oración. Y las mejores son estas, los ejercicios marcianos. Aquí, por ejemplo, tenemos un fragmento constituido por distintas oraciones. Hay que escribirlas, ojo, en líneas diferentes, y junto a cada una de ellas hay que decir cuántas palabras tiene. Pero aún no hemos acabado. Aquí hay que contar. Cópialas, eso es importante, por orden, teniendo en cuenta el número de palabras que tiene cada una. O, aquí tendríamos que ponerle no la Ruperta, sino el apartamento. Ordena alfabéticamente las palabras y formarás una oración. Gracias, Bárbara, eres un público entregado. Bueno, ahora van soluciones. Por eso lo llamo, para coger peces hay que mojarse el culo. Creo, perdonen la expresión, pero no he encontrado ninguna sinónima en el acervo popular. Yo creo que el concepto de oración y, por ende, el de sujeto, tiene que apoyarse en 3 ejes. Tenemos que trabajar 3 cosas distintas. Por un lado, hay un eje semántico que tiene que ver con que las oraciones son estructuras predicativas y hay que entender qué es predicado, qué es argumento, estructura argumental. Por otro lado, el eje morfológico, predicados y sujetos concuerdan, y cuando no lo hacen, cuando el verbo no nos deja concordar, habrá que decir que no pasa nada, porque los verbos que no tienen morfología no dejan por ello de ser predicados, los predicados tienen argumentos y los sujetos son argumentos. Ahora vamos a ir. Y las relaciones sintácticas, o relaciones de constitución, las funciones las desempeñan sintagmas. Vamos a tener que trabajar eso, ¿verdad? Bueno, os decía hace un momento que es fundamental trabajar con el concepto de predicado. Imagino que voy de pena. Bueno, no voy tan mal. El problema es que nada más lejos que esa noción de predicado, de la que ahora me voy a detener, nos encontramos en los manuales de primaria. Del predicado se dice qué es lo que se dice del sujeto. Es una definición circular. Si el sujeto es aquello de lo que se dice algo, pues lo que se dice es el predicado. Para trabajar, aquí hay citas que ustedes van a tener disponibles, o sea que no me voy a detener, pero para trabajar predicado, estamos hablando de primaria. Ustedes pueden pensar, pues a lo mejor tampoco hay que hablar de predicados en primaria, si lo de sujeto ya es peliagudo.
Yo creo que sí se puede trabajar con la idea de predicado en primaria. Yo he hecho este ejercicio en grado, pero haciendo que los estudiantes de grado hicieran lo que podía hacer un niño más pequeño, que es dibujar. Mis estudiantes se niegan a dibujar porque ya pasaron esa etapa. Entonces yo les decía, imaginad el dibujo. El profesor os pide que pintéis, dibujéis, robar. O bueno, hoy como es San Valentín, podemos pensar en regalar. Damos unos minutos, los niños hacen su dibujo y por supuesto los resultados van a ser muy distintos. Muy distintos o no tan distintos. Yo a mis alumnos, que son más grandotes, les pido que piensen en robar, ¿no? Y estas son cosas que podrían haber surgido en su imaginación. Nosotros podemos robar una casa, podemos robar, bueno, nosotros no, que no somos ladrones. Los ladrones pueden robar casas, coches, bolsos, datos, pueden robar bancos o pueden robar ideas, entre otras muchas cosas. Fíjense que las imágenes son distintas, pero hay algo esencial que comparten todas ellas, y es que alguien se hace con algo que es propiedad de otra persona. Ese alguien es un argumento, ese algo es otro argumento, y la situación que se puede definir en términos de los elementos que están implicados en ella es la que denota un predicado. Yo creo que esta idea es sencilla y se puede llevar a la práctica, teniendo en cuenta que el sujeto es el primer argumento del predicado. ¿Vale? Si esto es así, fíjense que no tenemos que decir que las oraciones tienen verbo verbo conjugado. Es decir, una oración es una estructura predicativa, hay un sujeto de predicación que es el primer argumento del verbo, hay un predicado, ¿vale? Y lo que puede ocurrir es que la forma verbal no tenga morfología para establecer la concordancia, pero el argumento está, y si está hay que dejarle un sitio sintácticamente. Aquí están las citas y vamos al segundo eje, que a mí me parece también esencial, que es el eje morfológico, la concordancia. Problema que nos encontramos para hablar de concordancia es que se entiende mal. La morfología en general, la flexiva fundamentalmente, está muy mal trabajada, en mi opinión, y eso sí lo he mirado más, tanto en primaria como en secundaria. Fíjense lo que se nos dice sobre el tipo de concordancia que se puede establecer entre un sujeto y un predicado. Cuarto, el sujeto es el nombre o grupo nominal que concuerda con el verbo. El sujeto y el predicado concuerdan siempre en número y persona. Un año después ya no es siempre. El núcleo del sujeto y el núcleo del predicado concuerdan en número y, si el sujeto es un pronombre personal, concuerdan también en persona. ¿Vale? Ha cambiado la definición. Pero lo más grave es que no se explica nunca qué significa concordar. Podemos deducirlo de los ejemplos que se nos proporcionan los manuales. Por ejemplo, muy pronto aparece la concordancia dentro del grupo nominal sin que los niños sepan que están hablándoles de eso. Se nos dice, por ejemplo, que los posesivos van en el mismo género y número que el sustantivo, los demostrativos tienen, fíjense los distintos verbos, los adjetivos aparecen, van, tienen, aparecen. Son sinónimos, hay alguna diferencia, pero bueno, estos son ejemplos de concordancia. Los tenemos que deducir. No se nos dice que hay concordancia, ¿vale? Pero a partir de ellos podemos deducir que la concordancia es compartir rasgos y que hay un elemento que impone los rasgos a otro. Aquí es el sustantivo el que impone rasgos flexivos a las palabras con las que se construye, ¿vale? Vayámonos al verbo. El verbo es la parte, digamos, que impone los rasgos. De los verbos se nos dice, bueno, esto es aparte, hacemos un paréntesis, todas las formas verbales. Hay formas verbales que no. La misma página, ya no hay que irse a otro año, es la misma página. Todas las formas verbales tienen número y pueden estar en primera, segunda o tercera persona, aparte de que sigue habiendo esa vaguedad, se tiene número, pero se está en primera, segunda persona. Digamos, esto es lo que sabemos de la morfología verbal, con todos los problemas que eso supone. ¿Qué es el número? ¿Qué es la persona? Busquen ustedes definición de persona, no se da.
tener, estar bien. Y ahora una cosa de la que ya he hablado, curiosa. Si concordar es compartir rasgos morfológicos, ¿cómo explicamos la concordancia de tercera persona en Alfonso X fundó Ciudad Real? Los nombres no tienen rasgos de persona. Luego ahí la persona es un rasgo que surge morfológicamente en sintaxis. Es decir, no digo que haya que resolverlo, pero son cosas que uno se pregunta si empieza a tirar del hilo de los contenidos que nos ofrecen los manuales. El último eje, ya voy terminando, es el sintáctico. Habría que hablar de jerarquía de constituyentes, puesto que las funciones las tienen los constituyentes. Ojo, eso lo tenemos claro nosotros, pero no los manuales. Los manuales, para empezar, hablan de sujetos muy pronto, pero de sintagmas muy tarde. Y fíjense que las funciones las pueden desempeñar nombres, pronombres o grupos nominales. Otro error. ¿Vale? Bueno, lo que hay ahora es una propuesta de cómo esos tres ejes se podrían integrar en esos manuales. Este sería un poco como el guión. Yo creo que los primeros cursos deberían reservarse exclusivamente a hablar de palabras y de morfología flexiva y derivativa solo. Ya hablar de la diferencia entre palabras variables, invariables o léxicas y funcionales da para un curso y para dos, por qué ir más lejos. En un segundo momento se podría trabajar ya, si el niño sabe qué tipo de palabras hay, con la idea de núcleo y sintagma, porque ya las palabras cuando van a funcionar en sintaxis se agrupan. ¿Vale? La idea de núcleo, ¿qué es un núcleo? ¿Qué significa ser importante? Eso da de sí bastante. Y empezar con estructura argumental. O sea, empezar con los ejes sintácticos y semánticos en un nivel tímido, inicial, y terminar en sexto con diferencias de predicados, argumentos y adjuntos y el fenómeno de la concordancia. No he hablado de funciones, ahí no está el sujeto, eso para ustedes. Pero si un alumno les llega con esto, yo creo, podríamos hacer la prueba, tendría más éxito con las clases que reciba en secundaria. Termino con unas reflexiones finales, muchas de ellas ya han salido a lo largo de mi presentación. Yo creo que es fundamental calibrar las consecuencias a largo plazo de esos planteamientos o contenidos que vamos colocando en los libros de primaria. Si no, nos vamos a encontrar con la necesidad constantemente de modificar, de corregir, de poner parches. La aspiración debe ser siempre que nuestros contenidos sean de hoja perenne, no de hoja caduca. Y ello sin tener que renunciar al rigor. ¿Por qué la sencillez tiene que estar reñida con el rigor? Esto es una pregunta que yo me hago todos los días. Es decir, ¿por qué 2 y 2 son 4 siempre en todos los manuales, en todas las editoriales? Y que sea sujeto depende de la editorial y depende del curso. A los niños hay que exponerle más datos. A lo mejor los datos hay que priorizarlos frente a los contenidos gramaticales. Se trata de que el niño juegue, que el niño averigüe, que el niño descubra, para que esa capacidad, esa curiosidad no muera. Y la pregunta que hacía hace un momento, al principio casi, ¿es necesario hablar de sujeto, de funciones en general en primaria? Pues posiblemente no. ¿Vale? Pero es lo que se hace y así es como a ustedes les llegan. ¿Vale? Muchas gracias, eso es todo. Bueno, pues muchas gracias, Ángeles. Nos quedan unos minutos, 10 minutos para preguntas, comentarios. A ver si hoy conseguimos mantener el nivel de preguntas de la última desde el principio. Bueno, bueno, muchísimas gracias por la charla, Ángeles, que me ha encantado. Segundo todo lo que dices, punto por punto, y me gustaría solamente añadir una cosa que ni siquiera era el tema de tu charla, pero hablan todo el rato de palabras, 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 y ni siquiera saben lo que es una palabra. Claro, o sea, claro. No se reflexiona sobre lo que es una palabra. Los niños
acaban segundo de bachillerato y no saben lo que es una palabra. No saben si ha visto es una palabra o son dos palabras, si coche cama es una palabra o son dos palabras, salvo que tengan un espacio delante y otro detrás. Entonces, creo que eso también sería algo sobre lo que se podría hablar en primaria. Si empezamos en tercero y cuarto con eso, yo tengo un hijo de 8 años y 8 años, tercero de primaria, sujeto, ¿vale? Y el otro día me escribió junto, le vi lo que tú dices. Además están trabajando palabra compuesta y palabra derivada. Y junto a paraguas me decía que es compuesta comedor. Y escribe junto, le dio. O sea, todo eso ocurre a la vez. Yo creo que hay que separar, hay que ir mucho más despacio, aunque nos parezca que se va despacio. No, se va muy deprisa. No se puede hablar de sujeto a un niño que no sabe dividir palabras. Y vamos, mi niño está en la media, no es ni muy tonto ni muy listo, está en la media. Bueno, pues si nadie, sí. Bueno, sin más, me ha encantado lo que has contado y estoy muy de acuerdo contigo también. Más que ir rápido o ir lento, lo que hacemos es repetir. Y repetir, y repetir, y repetimos mal a veces y nos contradecimos. Entonces, igual había que ir pautando poquito a poco y... ¿no? Totalmente de acuerdo. Que es una de las cosas que a mí más me molestan, tener que... Usted es profesora de secundaria. Sí. Es que yo esto lo he llevado, estamos creando... Pilar y otros compañeros, un grupo de trabajo con profesores de secundaria también en mi comunidad. Y este fue uno de los comentarios que surgió de manera inocente, ¿no? Pues es que se repiten tanto los contenidos. Y una profesora nos dijo, bueno, es que si no se repiten no se entienden. Yo no creo que sea así, pero respeto la opinión de quien trabaja en esos niveles y con esos estudiantes. Por eso me alegra que usted no comparte ese punto de vista, porque yo pregunto, tengo también hijos en esos ciclos. Mi hija ayer, hoy tenía un examen de lengua, por cierto, y dice ayer, lo peor es la generación del 27, no me ha dado tiempo a estudiar literatura, lengua, es lo de siempre. O sea, eso, cuarto de la ESO, lo oí ayer. Hablaba de algo de texto, no sé si era algún tipo de tipología textual, y luego no me acuerdo cuál era el problema gramatical, pero estaba preocupada porque no le había dado tiempo a estudiar literatura, que era lo nuevo. Lengua era lo de siempre, pero me alegro que usted tenga también esa... No, y luego es que mezclamos muchísimo, pues bueno, mezclamos, o se mezclan, no lo sé, muchísimas cosas. O sea, lo que decías de el sujeto, las palabras compuestas, la ortografía, porque tiene que ser todo así como muy diverso, los niños tienen que, para no... Que no se aburran, imagino. No se aburran, ¿no? Y entonces hay que darles, venga, la ortografía, y... A veces es un poco caótico todo, la sensación que tengo. Totalmente de acuerdo. Bueno, muchas gracias, Ángeles. Creo que análisis así nos permiten hacer diagnósticos más claros para saber por dónde tenemos que ir. Yo creo que una de las ventajas también de lo que, a lo mejor la propuesta final que tú has sugerido, es que si les damos poquito también, ellos son capaces de entender que lo que están estudiando es un sistema. Entonces, si al principio de curso les decimos, mira, vamos a dar esto, esto y esto, y las relaciones que se establecen son esto, pues entienden, pero los niños van como, y primero esto y luego esto otro, y aquí vienen ahora las relativas y después, entonces creo que también cortar contenidos les permite entender una cosa muy importante. Que y profundizar en la medida de lo posible, y jugar con ejercicios, con datos, con sentido, no esos ejercicios, perdón, que vengo muy negativa, ridículos. Buenas tardes, muchísimas gracias por la intervención. Yo doy este año a segundo de bachillerato y yo me desespero. Me desespero porque después de haber visto, sin tener que haber visto el sujeto en primaria y las funciones en primaria, haber visto las funciones del sujeto en secundaria, en las perífrasis en segundo, tercero, cuarto, las impersonales, todo tipo de contenidos que se han podido ver. Llegamos a segundo de bachillerato y
no distinguen lo que es una perífrasis. Y no estoy hablando de chicos que están ahí de milagros, no. Chicos de una clase brillante, brillante, quiere decir que se supone que sacan buenas notas. Entonces yo que cada día me planteo, pero ¿qué es lo que se está haciendo mal? ¿Qué es lo que hacemos mal? ¿Qué es lo que se está haciendo mal? Que estamos haciendo un mogollón, la expresión a lo mejor es la correcta, mezclando un montón de contenidos, como ha dicho la compañera. Hoy les explicamos ortografía, mañana les explicamos el texto argumentativo, el texto narrativo. Del texto narrativo están hasta el gorro. Al año siguiente el texto narrativo, el texto descriptivo, hasta el gorro otra vez. Y ya, yo creo que en realidad al repetir tanto no le prestan atención, no le dan importancia. Es lo de Y siempre. al año siguiente la olla, como les digo yo, la han metido en lavavajillas, han sacado todo de la olla y hay que volver a meter todo en la olla. Están constantemente metiendo datos en una olla, datos hasta que llega el examen. Lo vomitan y vuelven a vaciar la olla. Y llegas a la siguiente evaluación y la olla está vacía. Y entonces tú dices, bueno, yo ya, o sea, yo en segundo de bachillerato que voy para el EBAU, y entonces yo digo, ¿y estos señores cuando vienen a hacer la sintaxis, qué van a hacer? Intentas hacer la sintaxis reflexiva, que al final se enganchan. Pero claro, evidentemente no han mantenido los contenidos, con lo cual, ¿cómo van a distinguir un complemento régimen si no se acuerdan de lo que es un complemento régimen que tú has revisado en la primera evaluación? Y luego la actitud, que te dices, bueno, le digo, no sabes lo que es el sujeto, no lo encuentras, pero yo te he dado teoría, te he dado trucos, una actitud de, bueno, ya me lo dirán, ya me lo buscarán. Esa actitud, yo no sé cómo esa desidia, cómo eliminarla. Desde primaria. Desde primaria. La clave está más abajo. Llegan ya deformados. No es una visión negativa. No sé. Si estamos negativas las dos. Sí, eso es lo que os iba a decir, ¿no? Que vamos a Por subir un poco la moral. por eso estamos trabajando Claro. para cambiarlo, pero el diagnóstico es muy pesimista, Ya, claro. pero no podemos cambiar primaria. O sea, nosotros no podemos cambiar primaria. Pues lo haremos quien quiera. Ya, pero aparte yo creo que en la ESO, porque en la ESO sí estamos, se puede deconstruir. Si nosotros tenemos claro esa periodicidad que tú has dado, yo creo que en primero de la ESO podemos deconstruir lo que han hecho. Y mientras tanto le damos la vara a quien le tengamos que dar la vara para que cambien los... Pero mientras el currículum no cambie, yo creo que es muy importante que desde secundaria se tenga muy claro lo que hay que deconstruir y desde dónde hay que empezar a trabajar. Y yo sé que luego hay pruebas externas, pero si llegamos a conseguir llegar a determinadas pruebas externas, como hemos llegado a la EBAU, y decir, bueno, pues hay alguien que decimos, esto no entra y no debería entrar porque es que no tiene sentido que entre, o esto nos da muchos problemas, ¿no? Si realmente estuviéramos todos juntos, se podría hacer, ¿no? Entonces, bueno, ahora estamos unos cuantos juntos, no estamos todos, pero estamos unos cuantos. Entonces, aparte de lamentarnos y lamernos las heridas y eso, que lo hacemos súper bien, Hay que hacer. podemos empezar a deconstruir. Yo creo que ese es el grito que tenemos que sacar de esta primera conferencia, ¿no? De que nos vienen como nos vienen y en primero de la ESO tenemos que comenzar a hacer cosas distintas. Y si hace falta llevar legos a clase y que vean que eso es otra cosa, pues se hace otra cosa. Y pues yo en clase de fonética hago de velo del paladar. Y digo, yo soy el velo del paladar y las nasales suben por arriba y bajan por abajo. Y los que han dado fonética hasta entonces, pues empiezan a darse cuenta de que en qué consiste un sonido nasal de verdad. No se lo vuelven a aprender, ¿no? Claro. Pues si hace falta, hacemos lo que haga falta. Pero lo importante es que yo creo que estamos a tiempo. Tienen 12 años. No tienen... pues los que tengo yo, que no voy a decir cuáles son, tienen 12, ¿no? Entonces, vale que sí, que está todo muy mal, pero ojalá que lleguemos a primero de la ESO, que no todos estemos en segundo de bachillerato, sino que muchos lleguemos, ¿no? Pues lleguéis, claro, lleguéis a primero de la ESO, porque ahí es donde se puede empezar a deconstruir, a trabajar y en paralelo, pues intentar que primaria sea otra cosa, no sé. Bueno, me habéis hecho caso, pero ahora os voy a pedir lo contrario. Vamos a pararlo aquí y seguimos con la siguiente intervención. ¿De acuerdo? Gracias.